Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno en el sistema fiscal para empresas en Paraguay, con la mira puesta sobre todo en las claves de marzo de 2026. La idea es que en unos minutos tengamos una hoja de ruta muy clara. A ver, ¿a quién no le ha pasado? Llega la temporada de impuestos y de repente todo parece un laberinto lleno de fechas, formularios, siglas. Es una sensación súper común. Pero bueno, tranquilidad, que para eso estamos aquí, para poner un poco de luz y convertir esa confusión en claridad. El protagonista de toda esta historia es la DNIT, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Vamos a usar su calendario oficial como nuestro mapa para entenderlo todo, paso a paso. Así que, directos a la fuente. Venga, esta es nuestra hoja de ruta. Empezaremos con una vista general del panorama. Luego nos zambullimos en el IRE, que es el impuesto clave. Veremos los diferentes regímenes que existen, repasaremos las fechas límite de marzo que no se nos pueden pasar y terminaremos con algunos apuntes súper importantes. Vamos a ello. ¿Listo? Empezamos por el principio, por los cimientos de todo esto. Vamos a conocer al actor principal de este escenario y a familiarizarnos con el lenguaje que se utiliza. Lo primerísimo, la DNIT. Esto es la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Para que nos entendamos, es la entidad que corta el bacalao en temas de impuestos en el país. Cualquier interacción fiscal pasa por aquí, así que es fundamental saber quiénes son. Y con la DNIT ya presentada, pasamos al meollo de la cuestión, al corazón del sistema fiscal para las empresas. Vamos a entender qué es el IRE. El IRE son las siglas del impuesto a la renta empresarial. En pocas palabras, es el impuesto principal que se aplica sobre los beneficios que genera casi cualquier actividad económica en Paraguay. Da igual si es agricultura, comercio, industria o servicios. Casi todo pasa por el filtro del IRE. Y aquí viene lo interesante. El sistema no es un café para todos, ¿eh? El IRE se organiza en 3 categorías, 3 regímenes. Y la clave para saber en cuál encaja cada negocio es básicamente su nivel de ingresos anuales. Entender esto es el primer paso para hacer las cosas bien. Entramos en la parte más práctica, la pregunta del millón. ¿Qué régimen del IRE es el que corresponde en cada caso? Vamos a ver cómo identificar la categoría correcta. La primera cifra clave que hay que tener en la cabeza, 80 millones de guaraníes. Si los ingresos brutos anuales de un negocio no superan este umbral, entonces pertenece al régimen más sencillo de todos, el RESimple, que está pensado para microemprendedores. Y si nos vamos al otro lado del espectro, tenemos los 2.000 millones de guaraníes. Cualquier empresa que facture por encima de esta cantidad al año entra directamente en la categoría más completa, que es el régimen IRE general, diseñado para las empresas de mayor tamaño. Esta tabla es fantástica, porque lo resume todo de un solo vistazo. Fijaos, RESimple para los más pequeños, hasta 80 millones, y su formulario es el 502. En el medio, el simple, para empresas medianas de hasta 2.000 millones, con el formulario 501. Y por último, el general, para las grandes que superan los 2.000 millones, y su formulario es el 500. Bastante claro, ¿verdad? Y ojo, porque aquí hay una regla de oro que hay que conocer. Hay ciertas empresas que, facturen lo que facturen, tienen que estar sí o sí en el régimen general. Hablamos de sociedades anónimas, de SRL, cooperativas y, muy importante, cualquier empresa que importe o exporte, por pequeña que sea. Para ellas no hay opción, van directas al régimen general. Venga, ya tenemos la teoría. Ahora vamos a la práctica, a lo que hay que hacer este mes. Aquí es donde se pone a prueba todo lo que hemos visto. Para que sea más fácil de digerir, vamos a separar los deberes de marzo en 2 tipos. Por un lado, están las retenciones, que son esos impuestos que se pagan en nombre de otras personas o empresas. Y por otro, las declaraciones periódicas, que son las presentaciones de los impuestos propios de la empresa. Empezamos con las retenciones. Estas son las que corresponden a febrero, pero se presentan y pagan en marzo. Ojo, que hay 2 pasos. Primero confirmar y luego pagar. Para la retención del IVA y la del impuesto a la renta, la confirmación es hasta el día 6 de marzo y el pago al día siguiente, el 7. Para el IDU, que es el impuesto a los dividendos, los plazos van un poco más tarde, el 12 para confirmar y el 13 para pagar. Y luego está este concepto del calendario perpetuo. ¿Qué significa? Pues muy fácil, que la fecha de vencimiento no es la misma para todo el mundo. El día exacto del mes depende del último número del RUC de cada contribuyente. Y en marzo, con este sistema, toca presentar cosas tan importantes como la declaración anual del IRE simple, las del impuesto a la renta personal y también las mensuales de IVA e impuesto selectivo al consumo. Y para rematar, vamos con algunos detalles importantes, de esos que marcan la diferencia entre hacer las cosas bien y, bueno, tener un problema. Son las reglas y cambios que no podemos ignorar. Esto es un alivio. De verdad, una de esas reglas que da gusto conocer. Si una fecha límite cae en sábado, domingo o un día festivo, no hay por qué agobiarse.
La norma oficial dice que el plazo se mueve automáticamente al siguiente día que sea laborable. Un respiro, sin duda. Un aviso para navegantes. Si el RUC de una empresa o contribuyente acaba en 3, marzo es el mes designado para hacer la actualización obligatoria de datos. Es un trámite administrativo sencillo pero importante, que no se puede olvidar. Y ahora, un cambio que es un antes y un después. A partir del 2 de marzo de 2026 se acaba el papel para las empresas clasificadas como medianas o grandes contribuyentes. Desde esa fecha, todos sus documentos fiscales, sin excepción, tendrán que ser electrónicos. Es un paso gigante hacia la modernización. Oye, ¿nos acordamos que antes salió este término de estructuras jurídicas transparentes? Pues vamos a aclarar qué es exactamente. Se refiere a vehículos de inversión como pueden ser los fideicomisos o los fondos de inversión. Lo importante es que la ley los considera contribuyentes del IRE y además los mete directamente en el régimen general. Así queda todo atado. Perfecto. Con todo esto, el mapa de obligaciones para marzo debería estar mucho más despejado. Pero claro, el año fiscal es largo, no acaba aquí. Así que la gran pregunta que queda en el aire es, más allá de marzo, ¿cuál es el plan para el resto del año? Porque al final, en esto de los impuestos la planificación lo es todo. Muchas gracias por la atención.